la pandemia en Lima Sur. Lima Sur está compuesta por un conjunto de distritos que, de acuerdo a las cifras que da el MINSA sobre el COVID, son distritos de alto riesgo. ¿Qué está pasando en Lima Sur? ¿Qué está sucediendo en este espacio de la ciudad? Es el tema de esta mesa mulera. Y voy a conversar con Efraín Agüero, que es gestor cultural, Andrea Ledesma, que es profesional en el campo del turismo y que representa además a la Asociación del Circuito Ecoturístico Las Lomas del Paraíso de Villa María del Triunfo, un lugar que poco a poco se va haciendo cada vez más conocido en Lima, ¿no? Como un espacio importante, como un pulmón importante, y con el arquitecto Jaime Miyashiro, que es coordinador de la línea de mejoramiento de barrios y viviendas de DESCO, una institución que no necesita presentación, que tiene muchos años trabajando estos temas en diferentes lugares del país y en la zona de Villa El Salvador y Lima Sur. Un gusto conversar con ustedes y para ir de frente al tema y no demorar más, empezamos con Efraín. Efraín, ¿cómo se está viviendo la pandemia en Lima Sur? ¿Cómo está reaccionando la población? ¿Son los limeños de Lima Sur tan irresponsables como los demás limeños, según nos dicen todos los días los medios? Queremos escucharte, Efraín. Un gusto conversar contigo. Hola Javier, hola amigos, amigas de la Mula. Bien, el tema de Lima Sur y en su relación con la pandemia es un tema de muchas entradas. Sin duda, los medios nos pintan un Lima Sur sumido en el caos, en la desesperación, en la irresponsabilidad, en la gente, en los mercados, sin guardar las medidas que el gobierno propone. Y eso es una lectura que sin duda es, digamos, evidente, pero que no está descubriendo nada, no está resolviendo nada y no está entendiendo mucho también. Lo que pasa en Lima Sur es, creo, que hoy es el resultado de muchísimos años de olvido, de postergación. Los mercados no se han vuelto informales ni desordenados en esta semana ni el mes pasado. Es la acumulación de problemas que se arrastran desde muchísimo tiempo, gobiernos locales absolutamente copados por la corrupción, gobierno central sin una presencia efectiva, y eso no puede traer más que un caldo de cultivo ahora importante para esta epidemia. Sin embargo, no es lo que yo rescataría de lo que está pasando en Lima Sur. Yo lo que veo en Lima Sur, lo que está pasando que viene sucediendo con la pandemia es muchísima solidaridad. Y quizás eso sea un punto que los medios no muestren mucho, pero sin embargo, justamente ahí como estamos viendo en la foto, las ollas comunes han vuelto con una fuerza impresionante que creo que solamente es comparable con los años 80, donde la solidaridad se hace no solamente como una utopía, sino es concreta. Y creo que ese tipo de lecturas de lo que viene sucediendo ahora en Lima Sur son bastante importantes de ser rescatadas, de ser conversadas al menos, ¿no? Andrea, la misma pregunta. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Tú coincides con Efraín en esta mirada de que se genera una dinámica distinta a partir de este esfuerzo, por ejemplo, las ollas comunes? ¿Hay otras iniciativas que se están dando? Cuál es tu primera reacción ante esta pregunta? Sí, bueno, en mi caso, bueno, me voy a enfocar en el distrito de Villa María, de donde yo provengo. En este espacio la situación es muy similar a la comentada anteriormente. Sí se observa ante toda esta situación de crisis que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, solidaridad, en caso, por ejemplo, citando a algunos asentamientos humanos que colindan con las Lomas de Paraíso, donde yo trabajo. Está el caso del asentamiento humano Edén del Manantial. Ellos están realizando ya desde hace un tiempo atrás que empezó la cuarentena, igualmente en el sector de Bellavista, en el sector de Quebrada Alta, que son comunidades muy cerca de las lomas donde trabajamos, están en todas esas actividades para poder compartir y solidarizarse con los vecinos que menos recursos poseen, ¿no? También yo he podido
percibir más información de muchos vecinos y vecinas acerca de esta enfermedad, y de repente también a raíz de esta desinformación que existe, se genera un poco, en algunos casos, mitos sobre este virus, ¿no? que nos está atacando a todos nosotros, ¿no? Entonces, faltante comunicación de parte de las autoridades, más de la que ya vienen haciendo con la prensa incluso, para que todo este tema se pueda entender y no se generen mitos alrededor de esto, perjudicar a los vecinos, ¿no? del Villa María y del Triunfo. Jaime, las dos intervenciones, tanto Efraín como Andrea, coinciden en que hay un problema con las autoridades, además del tema de las imágenes que se pueden estar generando desde los medios, ¿no? Que ya sabemos que lo que buscan es llamar a la atención, el escándalo, porque eso es lo que vende, como se dice. Tú tienes pues una experiencia en este campo directo y claro, y justamente trabajando en una dimensión clave para la pandemia, que es la calidad de vida, ¿no? El mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, primero que nada, Javier, saludarte y también a los amigos de La Mula. Gracias por la oportunidad de poder contar un poco lo que se viene trabajando desde hace ya bastantes años, no es que recién se esté trabajando, y un poco la realidad de lo que la pandemia ha demostrado, ¿no? La gran desigualdad que existe en una ciudad como Lima, entre las zonas que podemos llamar consolidadas con las que, digamos, que son periurbanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde sabemos que vive gran parte de la población que tiene escasos recursos, ¿no? Interesante saber que también en este momento donde estamos en teoría en la meseta o estamos en el momento más elevado de todo este proceso de contaminación que hemos tenido, de infección, los más afectados ahora son justamente aquellas personas que viven en estas poblaciones de escasos recursos. Se les critica mucho de que salen a las calles desesperados y que no acatan las órdenes para el quédate en casa, ¿no? Que es la estrategia que tanto nos han llamado la atención y nos han dicho. Quédate en casa, ¿en qué tipo de casa primero, ¿no? Para que tomemos en consideración. Una casa que no tiene ni siquiera piso de cemento o de concreto, una casa que es justamente con paredes o muros de cartón, de madera, con techo de calamina. Esa es la estrategia. Una vivienda que tiene 3 por 4 metros, 12 metros cuadrados, donde vive una familia de 4 o 5 personas. Así es como se puede combatir esta estrategia del quédate en casa. Una casa o una vivienda donde te piden que te laves por lo menos 5, 6 o 7 veces al día las manos cuando no hay agua, no hay agua potable, no hay redes de agua ni de desagüe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, ¿no? Complicada la situación. Perdón, Jaime, sí. ya la vivienda es un foco infeccioso, ¿no? Foco sanitario, digamos, eso es lo que estás describiendo. Definitivamente. Y lo otro que también es bien gracioso es, claro, toda esta campaña de la estrategia del bono o de los bonos, el bono universal, el primer bono del 380, y luego también lo que puede ser o lo que significan las diversas estrategias que se tienen en materia de educación o salud, ¿no? Que tanto se ha mencionado y que también son difíciles para familias que viven en estas zonas donde el bono no ha llegado. Ya sabemos y hemos visto muchos de los problemas de corrupción que están saliendo ahorita con la Contraloría en relación a cómo se ha manejado esto de la dotación de canastas a las familias, ¿no? También, que es un tema que podríamos analizar y discutir en su momento, y sobre todo, si es que la gente realmente en estas condiciones fue atendida en algún momento por el Estado. O sea, habría que preguntarse cuántas personas que viven en estas zonas han estado al menos en los padrones del MIDIS, y hemos visto que es un real desastre lo que hemos visto, que no han estado muchos incluidos y es por eso que se han dado las protestas. Y sumado a eso, ha habido toda una reacción, como siempre, muy resiliente de las poblaciones que siempre han hecho o han solucionado sus problemas de manera ¿cómo decir? Autogestionaria para solucionar sus problemas, y que la respuesta es esto de las ollas comunes, ¿no? Porque son una población de supervivientes, que siempre ha visto la manera de sobrevivir, y eso es lo que están haciendo en este momento. Entonces, sería muy, muy fresco de nuestra parte decir y cuestionar y señalar con el dedo a aquellas personas que ahora están siendo afectadas por un virus que vino importado y que vino traído por otras clases sociales, si es que lo podemos ver de esa manera también, ¿no? Por ahí me quedo en esta primera ronda.
Gracias, Jaime. Efraín, te quería hacer una pregunta, porque tú mencionaste de arranque que que los problemas con las autoridades locales. O sea, ¿hay alguna autoridad, ente estatal, institución pública que tú puedas decir han estado acá en la zona, se está haciendo un trabajo o es un desierto en términos del aporte del Estado en la lucha contra la pandemia en Lima Sur y en particular en la zona donde tú vives? Sí, Javier, me permite decir en este punto que el enfoque de enfrentar la pandemia carece de focalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y eso qué implica? Que lo que se está desarrollando, las medidas que están tomando a nivel nacional, tendrían que haber sido contrastadas con cada uno de los territorios, ¿no? Por ejemplo, Lima Sur, Villa María, Villa Salvador, básicamente, que son los distritos que más conozco por mi trabajo, eh, la, la, la presencia del Estado de manera efectiva y focalizada no se da. Por ejemplo, a nivel educativo, que es un tema que está también bastante, que se conversa bastante, pero poco a nivel de detalle, creo que la estrategia del aprendo en casa está fracasando. Y no por el tema de contenidos, no porque el conductor es tal o cual, ¿no? Esos son temas que no son trascendentes en cuanto vemos la realidad de estos territorios, ¿no? Conversando con docentes, nuestro trabajo cultural nos obliga bastante a tener una comunicación muy cercana con docentes, estudiantes, sobre todo de secundaria, y en verdad la situación en la que se encuentran es bastante complicada. Los docentes intentando transmitir lo que pueden transmitir y los estudiantes intentando captar lo que puedan. Nadie tiene internet en casa, no hay manera de poder establecer una comunicación, un sistema de aprendizaje que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado frente a esta situación? Yo creo que no está haciendo nada. O sea, han puesto una forma de poder El Estado, transmitir digamos, Efraín, para contenido. entender un poco la idea es que el Estado transmite, manda un mensaje que es una suerte de botella al mar para que la pesque quien pueda. Sí, efectivamente, y es lo que te mencionaba, que no hay una focalización, no se entiende el problema de manera concreta en los espacios. Entonces nosotros cuando conversábamos con los docentes, prácticamente no pueden hacer mucho, ¿no? Porque, ¿qué dicen los alumnos? No tengo datos, que es lo más sencillo, ¿no? No tengo acceso a internet, el teléfono lo usa mi mamá y prácticamente las clases son para los padres de familia que transmiten a los alumnos lo que tienen, a sus hijos lo que tienen que hacer. Entonces, ese es por hablar de un solo problema, ¿no? Donde, respondiendo a tu pregunta, donde justamente el Estado debería tener una presencia creativa, importante, efectiva, y no la tiene. Andrea, en la misma línea, el tema de el rol de las autoridades, ¿no? También, o sea, hemos hablado del campo educativo, pero también en el campo en el que tú te mueves, tú sientes que hay algún gobierno local, funcionarios, regidores, el MINSA, uno ve que hay campañas, porque tú has mencionado también el tema de la solidaridad, de las ollas comunes, igual que Efraín, pero claro, ahí también hay un tema de seguridad para las personas que están preparando. ¿Hay algún tipo de mensaje, asesoría, campaña, no sé, algo que uno pueda identificar? ¿O es, como dice Efraín, la pampa? Bueno, en realidad en estos sectores de Villa María donde yo trabajo, he podido identificar de que existe presencia nula de parte de la autoridad, pero en este caso como municipalidad. Pero sí hemos sentido presencia, no como debería de ser, ¿verdad? Pero sí ha habido presencia de parte de algunas áreas de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, del área metropolitana, y también de Ajá. parte de las empresas que más privadas, incluso de las autoridades mismas. Y en ese sentido yo pienso que efectivamente, como dice, ha faltado focalización de las estrategias que se han implementado. Por ejemplo, en el sector de Manantial, un promedio de 300 familias casi que viven, y cada familia está formada por personas de tercera edad, niños, gente vulnerable ante esta enfermedad y que, perdón, y que además
viven muchas veces del día a día, ¿no? Y al tener que acatar, porque en esos sectores de Manantial, Bellavista y Quebrada Alta, es bueno que recalque que ellos sí están acatando la cuarentena, de todas las necesidades que están sufriendo, entonces es muy complicado para ellos acatar esta disposición del Estado, ¿no? Y más aún se complica porque en el sector donde ellos viven, que colinda con las Lomas de Paraíso, que es un que, como bien usted mencionó al inicio, se hace conocido cada vez más, en este contexto convierten en una deidad o una amenaza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente irresponsable que, a pesar de todo lo que ha estado indicado, a pesar de que se ve gente que está muriendo día a día, gente cercana muchas veces a uno mismo, aún así se atreven a subir, ¿no? Y en su mayoría, pues, me da pena decir que son jóvenes y además no van protegidos, entonces son los vecinos que viven ahí que tienen que tener que abordar a la gente que llega de allá para indicarles que tienen que retirarse, que no suban, porque de todos modos, al entrar en contacto con los vecinos, había por ahí algunos obtener el contagio, ¿no? Entonces yo veo que sí, hemos hecho pedido a las autoridades locales de que hagan presencia con personal de serenazgo, con vigilantes, porque en sí no son los vecinos quienes deberían tomar la batuta o tener la función de evadir o evitar que la gente llegue. Esa función le corresponde a la autoridad local, pero lamentablemente como no la hace, su responsabilidad en este momento, ¿no? Poniendo en riesgo también pues su vida, por supuesto, porque al tener que abordar a la gente tienes que acercarte, ¿no? Y entonces es todo un tema ahí que viene pasando y yo por eso creo que falta mucho personal. Jaime, te quería plantear una pregunta que tiene que ver con un tema que se ha estado discutiendo mucho últimamente, que es el tema del transporte. Porque sabemos que mucha gente, ahora que ya empieza, no sé si estamos en la primera fase, se supone, y vamos a pasar a la segunda, la famosa reactivación, que, en fin, aunque algunos dicen que ni siquiera ha empezado, pero bueno. Pero el tema del transporte es un tema clave para una población que tiene que desplazarse muchas veces fuera de su ámbito para llegar a sus centros de trabajo, en viajes que son bastante largos además, ¿no es cierto? Entonces, en ese campo, ¿tú qué nos puedes decir de lo que se está haciendo en este momento? ¿Tú crees que hay una estrategia adecuada, que lo que se está disponiendo es lo correcto, o qué cosa habría que hacer para garantizar que no sea pues una fuente más de contagio estos desplazamientos que se hacen no solamente en los servicios formales, sino también en el gran universo de servicio informal que también hay, ¿no? Bueno, el tema del transporte, Javier, es un tema que es un problema grave de la ciudad desde antes de la pandemia, y eso creo que cada uno de los que hemos circulado, transitado por la ciudad, lo identificamos. Y entonces también tenemos que tomar en consideración que en estos barrios periurbanos, como tú dices, los medios de transporte generalmente no son los formales, entre comillas, ¿no? O sea, definitivamente en las zonas no hay o no son los espacios donde se genera su actividad económica, y más bien tienen que salir de ahí para poder buscar su sustento en otros distritos de la ciudad. Pero para salir o llegar a los lugares donde ellos habitan, se usa transportes que pueden ser las famosas combis, bastante destartaladas en realidad, o lo que son los mototaxis, ¿no? Y en todo caso, para aquellos que les parece que eso también es algo complejo y complicado, los costos que se demandan o que se toma una persona para poder transportarse desde un punto, digamos, de su barrio hasta al menos un punto referencial en el distrito, para de ahí salir a tomar el metropolitano o la línea 1 del metro de Lima, que digamos que son los sistemas más convencionales y más articulados que tenemos, por decirlo formalmente hablando, también es toda una complicación. Y ahí eso del distanciamiento y ahí todo lo que tiene que ver con las medidas de salubridad, no sé si se puedan respetar y no sé si se puedan llevar a cabo. Ese es un problema bien complejo y bien grave cuando empecemos a volver a esto que se le están denominando la normalización, ahora que estamos reactivando los aparatos económicos y productivos. Primer detalle. Lo otro es que la gente en este contexto en realidad se ha gastado todos sus ahorros y está superviviendo en este momento. O sea, la estrategia de esto que se menciona, como lo que tiene que ver con esto de las ollas comunes, es una respuesta a ya no tener nada y estar más bien a través de un proceso solidario, empezar a tener algunos recursos para poder alimentarse, ¿no? Entonces, todo un proceso bastante complejo que está llevando a cabo, se está llevando a cabo, ¿no? Y Claro, luego, ahora,
Ahí disculpa que te interrumpa, porque claro, tú hablas de la olla común, los tres las han mencionado, es como tú dices, es como volver al comienzo, ¿no? O sea, hace 30 años o 40 años, cuando se usaban las ollas, luego se hicieron los comedores, que volver al principio, y eso expresa un poco el grado de precariedad. Ahora, ahí hay un tema también que tú has señalado, ¿no? Habitual, en la normalidad habitual, en esta nueva situación, además se encarece aún más. Eso es lo que entiendo, ¿no? O sea, y el tiempo va a ser más largo por las medidas que hay que tomar ya en el transporte formal, por lo menos, probablemente, ¿no? Entonces, esto, la gente prácticamente va a llegar, como muchas veces, simplemente a dormir, pero va a tener todavía menos horas para descansar, probablemente, cuando ya el flujo se restablezca. ¿O me equivoco ahí, Jaime? No sé. No, no, estás en lo correcto, hasta inclusive, ¿no? Este tema de la estrategia, entre comillas, de tener menos horas útiles, yo más bien lo discrepo, es como cuando tú acotas un embudo más, lo haces más angosto y haces que se generen flujos muy fuertes para que la gente masifique, digamos, entre comillas, la aglomeración en algunos puntos. Eso es bien grave, como lo que se quiso hacer con esta estrategia inicial, eso de hombres un día, mujeres otro día. Entonces, lo que más o menos yo percibo es que el gobierno no sabe lo que quiere. O sea, estamos como medio a la deriva, medio al ensayo y error. Lo que funciona, bueno, lo seguimos aplicando y lo que no, no. Pero el mismo gobierno no sabe lo que está sucediendo. Es más, como te decía, yo no sé cuál ha sido el criterio, para entrar a otro tema muy puntual, de el bono 380, el primero que se dio, ¿no? Yo no sé de dónde ha sacado la cifra mágica del 380 para una familia. Supongo que habrán tomado como referencia algún dato del INEI sobre la canasta básica familiar, y que esa canasta básica es de 344 por persona, no por familia. Entonces, yo no sé de dónde sacan los argumentos, entonces también eso define una estrategia que no sabe si va para arriba, para abajo o para dónde va, ¿no? Son varios cosas o aspectos ahí. De acuerdo. Efraín, tú eres gestor cultural, ¿no? Y el mundo de la cultura es uno de los sectores, digamos, más afectados por el tipo de actividad que hace que se desarrolle en el mundo de la cultura, pero además, no sé si los últimos de la cola, pero están ahí, ¿no? Peleando entre los últimos de la cola en términos de la atención, ¿no? De parte del Estado. Pero eso ya lo sabemos, digamos, ¿no? Pero, ¿qué iniciativas se están desarrollando desde el trabajo que tú haces, desde los grupos, los diversos colectivos, grupos de teatro, en fin, en relación a esta situación? ¿Qué iniciativas están habiendo? Yo veo que todo el mundo se queja, como es lógico, pero desde allá, desde Lima Sur, ¿qué cosas se está planteando? ¿Qué iniciativas se están desarrollando? Sí, efectivamente, la cultura es percibida como, al menos por las autoridades, como la última rueda del coche, y tanto por el gobierno central también. El rol de la ministra que ya se retiró era ni siquiera decorativo, ¿no? Nosotros la veíamos al lado del presidente sin ninguna sin ninguna presencia que pudiese significar importancia, absolutamente ensombrecida, sin mensajes al sector cultural de ningún tipo. Entonces, haciendo labores, apoyando labores al MIDIS. Entonces, es como que en una situación de crisis desactivemos la cultura porque no nos sirve para nada. Ese mensaje es muy fuerte, muy poderoso y obviamente también trasciende lo local. Hay muchos distritos, sobre todo de la periferia, Villa María del Triunfo, por ejemplo, donde las áreas de cultura han sido desactivadas, ¿no? No es que están haciendo teletrabajo, sino que están dejando de funcionar, supongo que para priorizar el gasto en otras. ¿Por qué? Porque a la cultura no se le ha encontrado una utilidad. Más útil son otras cosas que cultura. Entonces, ese tipo de lógicas que se arrastran con los gobiernos locales es muy fuerte, es de siempre también, y lo que hacemos los grupos culturales organizados, más o menos organizados, es justamente querer construir otro mensaje que diga, no, o sea, la cultura no es el compañero o compañera que hace una danza para acompañarte en un mitin político, ¿no? Esa no es la cultura que queremos decir que es la que nos importa, sino es justamente la identidad, ¿no? Qué es lo que nos conforma, qué es lo que nos hace de un determinado lugar, es una forma de aprender, es una forma de educación alternativa,
es una forma de transmitir valores, es una forma de pensar la ciudad de una manera distinta. Y un poco en eso también hemos venido trabajando los grupos de cultura viva, comunitaria, es como nos llamamos los grupos que hacemos el trabajo bastante territorial, bastante vinculado a las comunidades. Y hace un par de años, ya en 2018, en Villa María del Triunfo sacamos una ordenanza, logramos aprobar una ordenanza, ¿no? Que es la Ordenanza de Cultura Viva Comunitaria de Villa María del Triunfo. En un momento absolutamente complejo, con autoridades, como ustedes saben, en Villa María del Triunfo, el último periodo de gestión municipal, hubo mucha alternancia de alcaldes porque uno terminó preso, el otro terminó enjuiciado, el otro terminó con una denuncia seria. Entonces, en ese contexto complejo se logró hacer una ordenanza que busca apoyar a proyectos que trabajan en la cultura, pero de la mano con la comunidad. Entonces, sí hay organización, sí hay redes, sí hay capacidad de propuesta, y ahora de cara a lo que el Ministerio de Cultura está aperturando con este decreto de urgencia 058, que busca mitigar el impacto negativo del COVID en el sector cultural, nuevamente reactiva a la cultura de los barrios para reunirse con el ministerio y plantearle cosas urgentes. Por ejemplo, nadie está pensando en cómo va a ser el sector cultural de acá a unos meses para volver a activar en los barrios, ¿no? ¿Alguien está pensando en un protocolo para eso? ¿O cómo van a ser las medidas? Entonces, hay una agenda importante desde el sector cultural que tiene que empezar a trabajarse. No debería invisibilizarse para nada no, o sea, por favor, cerrar las sugerencias, las áreas de cultura, es un error a todas luces, y es algo que deberíamos también pensar como comunidad, ¿no? Darle el lugar a la cultura que se merece, y es un trabajo que sí, sin duda está pendiente. Efraín, si tú estuvieras sentado en la mesa con Alejandro Neira, ¿qué cosa le dirías a Alejandro Neira en este momento? ¿Qué cosa le plantearías así? 1, 2, 3, o una propuesta, 3, no sé. A ver, Lo sí, mismo que, rápidamente. lo mismo que a Vizcarra, que tiene que entender que hay que focalizar. No podemos, en el caso de Neira, no podemos decir la cultura, ¿no? Sino reunirnos, conversar sobre la cultura que, por ejemplo, se hace en los barrios, ¿no? En barrios como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, que tienen seguro otras demandas, otras características, otras urgencias que la cultura que se trabaja, no sé, a nivel más metropolitano o de repente en otra región del país. Entonces, básicamente es escucharnos, reconocer las diferencias, reconocer las peculiaridades, las carencias, las dificultades, las distancias que puede haber también en el sector cultural. Excelente, Efraín. Andrea, tú trabajas en el campo ecoturístico, ¿no? Has planteado ya algunos problemas de las lomas, pero igual, es un poco el mismo punto. Si tú estuvieras reunido con la ministra del Ambiente y con el alcalde de Lima, ahí está, Muñoz y la ministra del Ambiente, ¿qué les plantearías en relación a ya el problema que tú estás identificando en este momento en relación a las Lomas del Paraíso, que es donde tú trabajas y haces un poco tu campo de acción y estás en esta asociación que nos comentabas, ¿no? Sí, bueno, en realidad creería que una de las cosas que se le plantearía es primero que siga brindando la seguridad que se había prometido antes, tendencia a las invasiones o el tráfico de terrenos. Justo un mes antes de que se produzca o que se dé a conocer este nuevo virus, por ejemplo, hubo un gran atentado al ecosistema de Lomas en el sector de Vallecillo. Y hasta el alcalde de Lima llegó a asistir al día del desalojo porque se logró crear a todas estas personas que habían ocupado de manera ilegal el espacio y se asignó personal de vigilancia para ese sector de Vallecito, que colinda con Lomas. Y luego esto se estaba de trabajo, por ejemplo, con algunos regidores y también con miembros del programa del gobierno regional de Lima y de la Gerencia de Recursos Naturales. Y en ese tipo de remesas de trabajo que se estaban llevando a cabo, se había ya estipulado que se van a establecer nuevas medidas adicionales de vigilancia y prevención en otros
sectores de las IOS, esto viene a ser pues otro. Entonces, y esto, claro, estas mesas de trabajo se vieron frenadas, realizadas a raíz de la cuarentena. Entonces nosotros hemos hecho el pedido ya desde hace unas semanas atrás para reactivar esta mesa de trabajo de manera ahora virtual, por supuesto, y manteniendo gente lo que se había establecido de la vigilancia. Yo pediría mucha vigilancia porque, como le indicaba en el comentario anterior, al no haber presencia de la autoridad local para cumplir su función de cuidar y salvaguardar nuestras áreas naturales, son los vecinos quienes finalmente toman iniciativa porque ellos quieren el lugar en el que están y han aprendido poco a poco a quererlo y a conservarlo, pero no les corresponde, no les corresponde. Ese es uno. Y dos, es de que pueda también, por ejemplo, distribuirse de manera que iba a llegar y que se pueda supervisar de una mejor manera y fiscalizar con mucha mayor rigidez, que pueda llegar todo este apoyo a las poblaciones que están más alejadas de la zona urbana y cerca. Ha llegado, por ejemplo, nada de estos bonos, nada de estas canastas, y son personas que de verdad necesitan. Y en referente al tema turístico, igualmente, ¿no? Pediría que puedan contribuir con esta formulación y aplicación correcta de los protocolos que deberían existir para las. Entonces, como le digo, nosotros estamos por cuenta propia elaborando protocolos, asistiéndonos con otras personas, con terceros. Estamos organizándonos con los vecinos de manera virtual para poder formar algún tipo de grupo de vigilancia, pero eso no es suficiente, porque cuando vienen personas, la prepotencia en muchos casos, ¿no? Muchas personas maleducadas también, que pueden venir y pueden indicar que tú no eres nadie para impedir que suba, o nadie para impedir que ingreses a un espacio porque es un lugar público, ¿no? Libre. Y entonces, al no ver ese respaldo, documento que nos permite, en ese documento está especificado que la Asociación de Lomas de Paraíso y los vecinos también de la zona trabajan coordinadamente y en alianza con la autoridad local o con la metropolitana. Entonces, al no tener este documento, por lo menos, ya que no hay presencia física de la autoridad, no podemos nosotros, ¿no? Siempre encontrar limitaciones. Entonces, yo le pediría más presencia en la zona, le pediría este respaldo a través de un documento que siempre le hemos exigido desde muchos años atrás, y la vigilancia que han prometido en el espacio para evitar que los vecinos y vecinas sean quienes luego sufran las consecuencias de la autoridad. Gracias, Andrea. Jaime, quería plantearte también un poco la pregunta, y pensando además en algo que tú señalaste, las condiciones de vida de la gente. O sea, hay una serie de temas de salud, de seguridad, como lo que acaba de plantear Andrea, ese tema de cómo se apoya al sector cultural, pero hay un tema de las condiciones de vida, porque ahora nos agarró una pandemia, pero nos podría agarrar otra, y las cosas no pueden seguir igual, ¿no? O sea, esta nueva normalidad no puede ser volver a que todo siga igual. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Así, 3 o 4 medidas puntuales que tú crees que se deben trabajar en Lima Sur, sea a nivel distrital, provincial y con el gobierno nacional. Estoy en silencio, Jaime. Disculpa. Sí. Lo que te decía, uno de los problemas que yo podría comentar rápidamente sobre esta situación, y que es un problema no de ahora ni de hace poco, sino que es un problema eterno, es la falta de planificación de la ciudad, primero que nada. O sea, la ciudad formal, entre comillas, siempre ha sido diseñada, construida, gestionada por los grupos que de alguna manera tenían intereses y tenían la posibilidad de invertir. La respuesta de los pobres, en el caso peruano, hay que ser bien claros, siempre ha sido dejarles el terreno que quedaba. Terreno, ni siquiera vivienda. O sea, era arréglatelas como puedas. Esa ha sido la política eterna del gobierno en la resolución de lo que puede ser un tema tan importante como el que puede ser la vivienda social. Primer elemento a tener en consideración. Y lo que estamos viendo ahora, esas imágenes tan dramáticas que los medios nos paran mostrando día a día, es el reflejo de la inacción de años de todo lo que ha sido
Ministerio de Vivienda, viceministerio en algún momento que no vale la pena recordar, o cómo es que nunca se ve esto en una integralidad de lo que es la ciudad de Lima, y hoy día eso es lo que nos afecta. Solo para cerrar la idea y para que me puedas entender. Hemos tenido la posibilidad de dialogar mucho con la gente con la que trabajamos en proyectos en estas zonas, así como la que Andrea ha mencionado, o también Efraín, y la gente nos dice que prácticamente la posibilidad de volver a esta nueva normalidad no es que el 30 de junio se acaba la cuarentena y todos felices y contentos volvemos a hacer lo que hacíamos. Eso es mentira. Ellos están hablando de que es bien probable que todo el próximo año les va a tomar volver a tener algo de lo que tenían, que era poco, pero algo tenían. Es lo primero que hay que tomar como referencia, porque no nos olvidemos, y eso lo pueden decir claramente los compañeros, agua no están pagando, los que reciben dotación por camión cisterna, o sea, Sedapal, entre comillas, les está regalando el agua en este momento, primero que nada. Segundo, los servicios de luz no se están cobrando, pero no significa que no se los van a cobrar. En algún momento se va a reactivar eso y ahí veremos qué sucede. Lo que Efraín decía en relación al tema de los servicios de telefonía, nadie está pagando la telefonía y ya las empresas telefónicas empezaron a hablar de que van a empezar a cortar y todo lo demás. Entonces, el escenario para este grupo poblacional es bien complejo y bien difícil. O sea, las posibilidades de poder sostenerse en estas situaciones son bastante difíciles. En ese sentido, yo creo que se necesita un diálogo sincero y alturado para empezar a ver qué es lo que son las políticas sociales de vivienda o las políticas sociales para sectores vulnerables como los que estamos viendo, ¿no? Y que se ven mucho más amplificada su vulnerabilidad con el contexto de la pandemia. Entonces, por ahí, sí, Javier. No, se nos ve el tiempo. Sí, No, entonces, solo para cerrar la idea. Sí, solo para cerrar la idea. La del estribo. Sí, acciones hay muchas por hacer y estamos haciendo varias, sí relacionadas a temas culturales, relacionadas a cómo apoyamos a lo que son estas ollas comunes o cualquier otra, pero lo que siempre veo y lo que no me voy a cansar de decir es que somos un pueblo solidario, eso nadie lo va a discutir, somos solidarios, pero no podemos quedarnos solo en esa siempre eterna resiliencia que creen que soluciona todo. Porque así nunca, somos como una suerte de bomberos que siempre estamos apagando incendios y nunca vamos a poder escalar en el desarrollo para menguar un poco las desigualdades. Me quedo ahí, Javier. Muchísimas gracias, Jaime, Efraín, Andrea. Realmente a mí me ha gustado mucho esa conversación. Creo que los tres nos han podido dar diferentes entradas y miradas a lo que se está viviendo en Lima Sur, no a lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación, sino a la experiencia directa, ¿no? Y a problemas que, como han dicho los tres, son problemas que existían antes. Esto último que decía Jaime, por el abandono del Estado, porque además el Estado simplemente dijo, bueno, vean ustedes, resuelvan, y claro, siempre se ha aprovechado de esa capacidad de autoorganización para que las cosas sigan funcionando, aunque las condiciones de vida para un sector enorme de Lima Sur no hayan mejorado, para otro sector sí mejoraron con el paso del tiempo. Pero ahí yo quiero entonces nuevamente agradecerles y decirle a todos los amigos de la Mesa Mulera que la próxima semana espero tener una nueva Mesa Mulera para hablar sobre Lima Este, que es la Lima que todavía nos falta visitar y conversar. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos pronto en una nueva Mesa Mulera. Chao.